El Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel presenta Las Voces de la Conservación, programa radial para fortalecer los procesos ambientales y de conservación del Parque Doña Juana. Buscamos resaltar tanto la ambición institucional como el trabajo con las comunidades, destacando y reconociendo las tradiciones, el encuentro y los saberes en la zona de influencia del Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel. Amigos oyentes, sean ustedes bienvenidos a Las Voces de la Conservación, programa radial que es producido por el Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel. Es placentero compartir con todos ustedes este espacio radial ambiental. Aquí compartiremos experiencias, mensajes, compromisos relacionados con la conservación y el desarrollo sostenible. Además, estaremos socializando las principales actividades desarrolladas en cada una de las líneas estratégicas del Parque Doña Juana, al igual que las diferentes acciones que realizan nuestros aliados en la conservación, protección e investigaciones que se adelantan en nuestra área protegida y sus alrededores. Estos espacios radiales tienen unos acercamientos teóricos y prácticos con una dimensión educativa que permite de manera recreativa, colectiva e investigativa adquirir los conocimientos mínimos que toda persona debe tener con relación al medio ambiente. Se trata de incluir a las personas en todos los niveles de la educación, formal y no formal, a generar prácticas positivas frente a su entorno natural. Así que sean todos ustedes bienvenidos. Empecemos este programa radial con la mejor música colombiana. Escuchemos a Isabel Ramírez Ocampo, La Muchacha, una joven cantautora colombiana quien nos trae su tema musical llamado Los Ríos. Déjeme quieto el río porque yo si no, no respondo. Deje sana la loma porque se le va bien hondo. El machetazo trazó el pedazo de tierra, fracturó el barranco y me dejó la herida abierta. Ay, usted no es ningún santo, calavera, que usted no es ningún santo. Ay, y que no le prendan vela. Yo no hablo de charcos, no hablo de gotas medidas, hablo del caudal del río, de las piedras y las despedidas. Y hablo del agua fría, de la arena oscura debajo de un chorro viejo, donde me dejaban bañarme y nadie me preguntaba si tenía permiso para tocar el agua, y nadie me preguntaba si tenía autorización ahí para tocar el agua que me tomo yo. Déjeme quieto el río porque yo si no, no respondo. Deje sana la loma porque se le va bien hondo. El machetazo trazó el pedazo de tierra, fracturó el barranco y me dejó la herida abierta. Ay, usted no es ningún santo, calavera. El ave de la semana. El ave de la semana. El ave de la semana. ¿Has escuchado este canto?
Al final del programa te diremos qué aves. Bienvenidos al segundo programa de la serie dedicada a compartir algunas de las investigaciones que viene realizando el equipo de Ecología Histórica y Memoria Social de la Vicerrectoría de Investigación y Creación de la Universidad de los Andes, con habitantes de la cuenca alta del río Resina, particularmente en el complejo volcánico Doña Juana. Desde el 2018, un grupo de profesores de la Universidad de los Andes y de la Universidad Nacional se unieron para conformar un equipo multidisciplinar llamado Ecología Histórica y Memoria Social. Su objetivo es desarrollar investigaciones en las que el conocimiento científico dialogue con los conocimientos locales. Así se busca generar impactos positivos en las prácticas sostenibles de cuidado del entorno y de la vida social de las comunidades y familias de las veredas del Silencio, Valmaría, María Inmaculada y el corregimiento de las Mesas. Este programa radial es un ejemplo de las estrategias de educación y comunicación con las que este grupo de investigadores está comprometido. El equipo desarrolla investigaciones sobre nuestro entorno geológico, ecológico y social y sobre nuestras mutuas interdependencias con el territorio, en las que el volcán Doña Juana es un protagonista importante. Además, los profesores buscan fortalecer procesos de educación y enseñanza que involucren la apropiación y participación de todos nosotros frente a los posibles fenómenos naturales. En el programa anterior, escuchamos a los profesores de Geociencias y de Ingeniería Civil, quienes durante su trabajo de campo, con el apoyo de funcionarios del Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel y de habitantes locales, han estudiado las razones por las cuales la montaña conocida como el Cerro Montoso se derrumba tanto. En años recientes, esto ha generado problemas en las vías, potreros y cultivos cercanos a la quebrada Lumadal, en el río Resina e incluso en el río Juanambú. También conocimos cómo los investigadores han comprobado que en la parte alta de la quebrada Lumadal, donde se comienza a subir al Cerro Montoso, se encuentra la mayoría de terrenos que pueden desencadenar deslizamientos y caídas de rocas. Los bloques de roca que se caen, el lodo, los suelos e incluso las plantas que se desprenden desde el Cerro Montoso pueden ser arrastrados por la quebrada. Al mezclarse con el agua, se forman flujos de lodo y de piedras, que son los fenómenos conocidos en la región como avalanchas. A todos estos fenómenos, incluyendo deslizamientos, caídas de roca y flujos, los científicos les llaman movimientos en masa. Hoy hablaremos sobre el papel que juega el clima en los procesos de desgaste de las montañas y de los paisajes, es decir, sobre los procesos erosivos. Le daremos especial atención a la generación de lluvias, las cuales favorecen la ocurrencia de estos deslizamientos y avalanchas. En el día de hoy tendremos como invitada a la profesora Catalina González, del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de los Andes, y nos volverá a acompañar el líder de la investigación en Montoso, el señor Miguel Ángel Cabrera, profesor de Ingeniería Civil de esta misma universidad. Muy buenos días, profes, y bienvenidos a nuestro programa radial. Muy buenos días, Alfonso, muy buenos días a toda la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Qué emoción poder estar con ustedes desde aquí y sobre todo ahora en estos días de cuarentena, que el radio nos acerque un poquito. Buenos días, Alfonso. Feliz de estar de nuevo en este programa. Profe Catalina, en el programa anterior, los profesores Natalia y Miguel mencionaron que las lluvias fuertes son uno de los detonantes más importantes de movimientos en masa en nuestra región. Quisiera que nos contara qué se sabe desde la ciencia sobre los fenómenos que generan las fuertes lluvias acá en Nariño. Bueno, pues lo primero que quiero mencionar es que Nariño es una región muy especial y muy interesante en términos de su ubicación geográfica y de su clima. Aquí en Nariño se encuentran 3 fuentes de humedad.
La primera es la humedad que viene de las tierras bajas del Pacífico, que es la zona más húmeda de todo el planeta, con estas montañas andinas que son tan quebradas, tienen muchos abismos y volcanes. Estas montañas son como una especie de barreras que obligan al aire caliente y húmedo a subir, y a medida que el aire va subiendo se va enfriando y entonces nacen la lluvia, la neblina y el páramo en las partes más altas de las montañas. En los valles interandinos, en cambio, el clima es generalmente más seco. Además, hay una tercera fuente de humedad, que es toda la humedad que viene de las zonas bajas de la Amazonía, que viene cargada y llega hasta Nariño, y por eso es que aquí llueve tanto. Profe, ¿y por eso cada zona de Nariño tiene un clima distinto? Sí, es como si cada zona de Nariño bailara a un ritmo climático distinto. En Barbacoas, en el Pacífico, por ejemplo, las lluvias caen principalmente en mayo, junio y julio y están relacionadas con la humedad que viene desde el mar. En la cordillera, la historia es muy distinta. Por ejemplo, aquí en Las Mesas, La Cruz, La Unión, las lluvias dependen más de la humedad que viene de los bosques amazónicos y las épocas más lluviosas ocurren entre octubre y marzo, cuando hace verano en las tierras bajas. Profe, entonces en los meses más lluviosos es cuando hay que tener más cuidado con la crecida de los ríos, quebradas y con las avalanchas. Pues aquí me gustaría darle la palabra a Miguel, que es el que más conoce del tema. Miguel, ¿por qué no les cuentas a los oyentes lo que hemos aprendido hasta ahora sobre la relación que hay entre los movimientos en masa y las lluvias? Claro que sí. Los suelos y las rocas que están en las montañas son como esponjas que están encima de un terreno inclinado. A medida que llueve, estas esponjas absorben agua y aumentan de peso. Entonces, a medida que el peso aumenta, pueden volverse inestables y moverse, resbalándose sobre las laderas inclinadas. En este proceso, la velocidad a la que estos suelos y rocas retienen agua depende directamente de la cantidad de lluvia que cae. Sí, y en efecto estuvimos revisando la historia de movimientos en masa en Nariño y encontramos que en los últimos 200 años los más grandes y más frecuentes han ocurrido en octubre, noviembre y diciembre, justo cuando llueve más. Las lluvias producen más movimientos en masa que los temblores e incluso que las erupciones volcánicas. Profe, pero cada vez es más difícil saber cuándo va a llover o cuándo va a ser verano. ¿Cómo hacemos para saber si el clima pareciera que está como loco últimamente? Sí, es verdad. Al parecer el clima está como loco en muchas partes del mundo. La duración del invierno, las cantidades de lluvia están cambiando por el calentamiento global y van a seguir cambiando aún más en las próximas décadas. Así que probablemente en esta región vamos a tener aún más lluvias. Pero esto lo sabremos mejor si estudiamos la historia climática, es decir, si estudiamos el clima del pasado, porque al identificar los patrones y los modos de comportamiento en el pasado podremos predecir cómo serían estos en el futuro. Y esto nos serviría pues para saber cuándo sembrar, cuándo estar más preparados para las crecidas de las quebradas, cuándo esperar los movimientos en masa y en últimas cómo aprender a lidiar con lo que no conocemos. ¿Y qué podríamos recomendarle a nuestra audiencia para contribuir con el conocimiento de esta historia climática? Para nosotros sería muy importante, por ejemplo, que los oyentes traten de recordar y nos cuenten cómo era el clima cuando eran niños. Por ejemplo, en qué meses llovía, cuándo hacía verano, si era más caliente, si era más frío, si el páramo bajaba hasta las mesas o si se quedaba siempre arriba en los cerros. Si nos pueden contar esas cosas, podríamos reconstruir una historia climática más completa de la región e intentar entonces identificar los patrones que les comentaba antes. Para quienes usen Facebook o tengan internet, les puedo compartir un sitio muy bueno del IDEAM, que es la institución encargada de informarnos sobre el clima en Colombia. Allí pueden encontrar herramientas muy útiles para el computador y para el celular que sirven para alertarnos sobre las lluvias y sequías que ocurrirán próximamente. Del tiempo seco no te confíes, porque ya llega la lluvia. Ponte pilas para que el río crecido no te coja desprevenido. Y
Si quieres dar un paseo, no vayas por las zonas con deslizamientos. Ten cuidado que una tarde linda puede terminar en lamentos. Ojo a las montañas y al nivel de los ríos. Si muy atentos estamos, la emergencia controlamos. Reducir el riesgo es tarea de todos. Esto es construir un país moderno. Las Voces de la Conservación, espacio que se transmite por las emisoras comunitarias de la zona de influencia del Parque Doña Juana. Recordemos que la profesora Catalina y el profesor Miguel hacen parte del portafolio de Ecología Histórica y Memoria Social de la Vicerrectoría de Investigación y Creación de la Universidad de los Andes. Pueden consultar el perfil del grupo en Facebook buscándolo como Ecología Histórica y Memoria Social. En esta serie de programas alrededor de los deslizamientos en Montoso, los profesores de Uniandes han estado enseñando por qué estos fenómenos son tan comunes en la quebrada del Humadal. A lo largo de la serie de programas iremos viendo cómo el grupo busca integrar varias disciplinas para formular una serie de estrategias de aprendizaje que tomen en cuenta los saberes de los distintos habitantes del territorio. Esto servirá más adelante para diseñar entre todos formas sostenibles de la relación con nuestro entorno y con los fenómenos naturales que lo cambian. En el primer programa de julio, y con lo que nos acaba de compartir la profe Catalina, los profesores han resaltado que es muy importante aprender de los habitantes del territorio sobre el clima y otros temas. A continuación, escuchemos algunas ideas sobre la relación de nuestros climas con la biodiversidad y sobre el uso de las plantas fuertes y resistentes, por ejemplo los bejucos, para construir una especie de mallas biológicas que ayuden a frenar el desgaste o erosión de la montaña. Profe, según nos comentaba hace un rato, el clima de esta región es muy variado. ¿Cómo es entonces la interacción entre el clima, las montañas y la biodiversidad en nuestra región? La biodiversidad de esta región es extraordinaria y en gran parte pues por lo que estábamos hablando sobre la influencia del Pacífico, de la cordillera de los Andes y de la Amazonía. Con la variedad de climas, Nariño y especialmente la zona andina de Nariño es el espacio ideal para albergar una gran diversidad de especies de plantas, de animales y de microorganismos. Esta variedad de vida es lo que conocemos como biodiversidad. De hecho, aquí entre nos les cuento, las zonas andinas de Colombia y particularmente Nariño, Ecuador, Perú, son las regiones con más cantidad de especies propias en todo el mundo. Y entre ellas pues están las que ustedes bien conocen, el cóndor de los Andes, el oso andino, los frailejones, las orquídeas y muchas más. Y esto es un verdadero tesoro. Muy bien. ¿Y cómo se podría usar esta biodiversidad para proponer estrategias que ayuden a minimizar los efectos erosivos y los impactos de movimientos en masa en nuestra zona andina? Aquí es importante recordar que no hay una única estrategia posible para reducir los impactos de los movimientos en masa. A nosotros nos gustaría buscar, junto con los habitantes de la zona, una combinación de ideas o de estrategias para lograrlo. Para esto proponemos hacer unos talleres con todos ustedes una vez pase la pandemia, pero por ahora una de las ideas que tenemos es usar algunas plantas resistentes como los bejucos para diseñar una especie como de mallas vegetales que ayuden a disminuir la erosión en el Cerro Montoso y permitan que los suelos y las rocas se mantengan en su sitio por más tiempo y no se deslicen. Profe, ¿podría explicar un poco mejor lo de las mallas vegetales? Las mallas se parecerían a una red de pesca gruesa capaz de atrapar y reducir la velocidad con la que el suelo y las rocas se desprenden del cerro. Así, se evitaría que estos suelos y rocas se desplacen grandes distancias y generen daños. Sin embargo, estas mallas son solo una de las medidas que se pueden hacer para cuidar la cuenca de la quebrada Humadal, y quisiéramos conversar con ustedes sobre estas y otras opciones. Tradicionalmente se habla mucho de sembrar árboles para detener la erosión de las cuencas y para controlar también el caudal de las quebradas, por ejemplo. Profe,
¿esa no sería una buena opción? Es verdad que las raíces de los árboles y de otras plantas juegan un papel muy importante para estabilizar el terreno y mejorar el suelo. Como las plantas necesitan agua para crecer, también ayudan a regular los caudales y la cantidad de agua que se acumula en el suelo y al mismo tiempo permiten que el agua penetre zonas más profundas. Sin embargo, en terrenos muy pendientes o muy inestables hay que tener precaución y no sembrar árboles muy grandes porque esto puede tener efectos contrarios. ¿Cómo así, profe? Ahí sí me confundí. ¿Entonces, reforestar es malo? No, de ninguna manera. Me refiero a que la reforestación con árboles grandes podría propiciar derrumbes y agravar el desprendimiento de zonas inestables porque los árboles grandes pesan mucho y sobrecargan el terreno. Por eso, para terrenos como los de Cerro Montoso, es más aconsejable tal vez restaurar la capa vegetal sembrando hierbas, plantas pequeñas como por ejemplo las chilcas, los pategallinas y los arnalulos, que tienen raíces que agarran mejor el suelo, no pesan tanto y crecen bien en estos terrenos. Sí, además, la ubicación de los árboles juega un rol fundamental en la estabilidad de las laderas. Por ejemplo, árboles ubicados al borde de la ladera pueden cargar con demasiado peso al suelo y provocar un movimiento en masa. Alternativas como las que menciona Catalina se pueden acompañar con un manejo de aguas superficiales construyendo redes de cunetas que conduzcan el agua lejos de la ladera, evitando así acumulaciones de agua que aumentan el peso y causan eventos mayores. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre reforestar y restaurar? Recordemos que los bosques son mucho más que árboles. Los bosques incluyen bejucos, musgos, agua, animales, entre muchos otros. Además forman suelos y nubes. Cuando hablamos de reforestar nos referimos a sembrar árboles, mientras que el término restaurar significa recuperar lo que es importante para el ecosistema y para las comunidades que lo habitan. Uno de los propósitos de restaurar los bosques es mejorar el bienestar de las personas y para ello hay que pensar en estrategias integradas de restauración productiva, donde los bosques tengan un significado desde lo que la gente conoce y necesita. Una restauración participativa siempre es necesaria para que estos proyectos funcionen a largo plazo. En resumen, hay que restaurar el bosque y no solamente reforestar, y en terrenos muy empinados es mejor no sembrar árboles grandes. Muy bien. Bueno, entonces, idealmente lo que se requiere es una combinación de muchas ideas y de la participación de todos los habitantes. ¿Hay algo que ustedes quieran preguntarle a los habitantes de esta zona? Sí, de hecho, quisiéramos saber con qué materiales vegetales creen que se podrían construir las mallas que mencionamos. Por el momento, en nuestras visitas hemos identificado al bejuco negro como un candidato ideal para construir mallas muy resistentes. Esto lo comprobamos con pruebas de resistencia que hicimos en este bejuco en el laboratorio. Sin embargo, no sabemos si hay suficiente bejuco negro cerca del corregimiento de las mesas. También nos gustaría escuchar sus ideas sobre otras plantas resistentes que conozcan y sobre otras opciones adicionales a las mallas para reducir los deslizamientos. Para ello, tenemos planeado hacer los talleres que mencionamos, con el fin de conversar con ustedes y aprender sobre cómo podríamos disminuir los impactos de los movimientos en masa. Todo mundo ha escuchado sobre el calentamiento global, el derretimiento de glaciares, la escasez del agua, etc. Pero ¿acaso hay alguien que realmente se preocupe de ello? ¿Tú te preocupas? Hagamos algo al respecto. Contribuye poniendo la basura en su lugar, cuidando el agua, ahorrando energía eléctrica. Seamos responsables, porque uno es nuestro mundo. Luchemos por un mejor futuro para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Juntos por un planeta sano. Queridos oyentes, los invitamos pues a que aprovechemos esta oportunidad que tenemos y utilicemos este medio maravilloso que es la radio para tres cosas. Primero, para que nos envíen todas las preguntas que les surgieron
cuando escucharon a nuestros participantes de hoy. Segundo, para que nos digan si quieren aprender más sobre algo que les gustó, que les llamó la atención, que les pareció raro, que no entendieron sobre este tema. Tercero, a que ayuden al equipo de Uniandes a aprender de ustedes e intercambiemos experiencias respondiendo algunas preguntas como: ¿cómo era el clima de la región cuando ustedes eran niños? ¿Qué recuerdos tienen? ¿Para ustedes hay relación entre las lluvias con las avalanchas? ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo lidian ustedes con las fuertes lluvias, inundaciones y avalanchas? ¿Creen que hoy en día queda suficiente bejuco negro en la región? ¿Alguien sabe si el bejuco negro se puede sembrar? Por último, ¿cómo se pueden organizar la comunidad para protegerse y crear una estrategia de prevención y cuidado frente a las avalanchas? Para participar, pueden escribir a la línea de WhatsApp 313-766-6516, acompañando su mensaje con la palabra numeral Montoso, o conversando cuando nos encontremos personalmente en el camino o en las visitas que realizan los funcionarios de parques nacionales a las distintas veredas aledañas a nuestro Parque Nacional Natural. También pueden intercambiar sus ideas cuando se encuentren con los muchachos de los diferentes ecoparches. Los ecoparches están distribuidos de la siguiente manera: uno en el resguardo Inga de Aponte, tenemos el otro en el municipio de San Bernardo, el otro se ubica en el municipio de La Cruz Nariño y el otro se ubica en el municipio de Santa Rosa, Cauca. O con los grupos ambientales Guardianes del Paraíso, Hijos de Mama Juana y Paraíso Terrenal. Ellos organizarán sus inquietudes en un sitio de internet que facilitará la interacción con Uniandes para tener mejores resultados. Por ello planean hacer una serie de talleres tan pronto pase esta emergencia nacional para conversar con ustedes y aprender a tejer y construir en conjunto. En el próximo programa, relacionado con la serie dedicada a movimientos en masa de Montoso, hablaremos cómo en este proyecto es fundamental entrar en diálogo con el conocimiento ya existente en nuestra región, así como entender cuáles son las mejores estrategias para iniciar un trabajo conjunto que involucre el conocimiento local y el académico. ¿Cómo podemos enlazarnos? ¿Qué personas de la comunidad están interesadas en iniciar este trabajo colaborativo? ¿Qué conocimientos locales resultan vitales para este proceso? ¿Cómo podemos transferir estos conocimientos? ¿Cómo podemos aprender de estrategias similares y exitosas? Para ello tendremos como invitadas a las antropólogas Mónica Espinosa y Diana Prieto. Esperen entonces nuestros anuncios y estén pendientes de la programación para no perderse el siguiente capítulo. Los mitos y las leyendas, un segmento muy atractivo en las voces de la conservación. Los saberes ancestrales son muy importantes en nuestra región. Hacen parte de la tradición oral, del conocimiento de los pueblos que durante generaciones han convivido con distintos fenómenos naturales, como las lluvias intensas y fenómenos meteorológicos y climáticos. En esta ocasión, primero escuchemos la experiencia de don Segundo Arcos, habitante de Las Mesas, quien nos contará sobre la relación entre el páramo y el invierno en el volcán Doña Juana. Y después escucharemos a los señores Henry Ordóñez y Tomás Bravo de las veredas María Inmaculada y Valmaría, quienes nos hablan sobre el cambio del clima de la región, avalanchas y posibles estrategias para contener estos fenómenos naturales. Escuchémoslos. ¿Siempre es por esta época o no? No, no, aquí no, en este tiempo es verano aquí. Pero ahora está jodiendo altísimo el páramo. ¿Por qué? Del 15 al 20 llueve, entonces el páramo está en la época del el viento para abajo. Entonces, y el invierno es el viento para arriba. Corre la nube al volcán. Qué raro, ¿no? La naturaleza, ¿no? Que tiene que subir la nube al volcán para poder llover. Y ahora no, el viento de arriba no la deja subir.
Y por eso pelea el páramo con el invierno se quiere meter, el páramo no se deja. Y en tiempo de invierno, el invierno no lo deja bajar el viento, el páramo, ¿llueve? Si llueve, porque aquí llueve noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, y los meses de páramo es junio, julio, agosto y septiembre, 4 meses, pero este año he estado en demasía. Un momento, otra vez, ¿invierno es cuándo? Invierno es octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. ¿Y invierno qué es? ¿Qué llueve? Que llueve. Sí, invierno. ¿Siempre llueve? Sí, llueve. En diciembre sí llueve. Llueve hartísimo. ¿Y es el mismo de acá que allá, en el volcán? Mira, como yo tengo una finca en el Silencio y otra en el Humala, allá no llueve, pero en tiempo páramo, allá sí es pa' machos. Allá O sea, ahorita. Machos. Ahora, en este tiempo. En este tiempo para allá es pa' machos. Porque el páramo, perdón, el viento es que lo tuya a uno. Porque el páramo, cuando cae el páramo, el invierno, que es poquito, uno trabaja. Bueno, don Henry, ¿usted recuerda cómo era el clima en esta región cuando ustedes eran niños? ¿Qué recuerdos tienen de eso? De recuerdo pues de que en el tiempo era los páramos más duros, no es como ahora que ha cambiado hartísimo, ¿no? Ahora ya es diferente, pues ahora ya hace páramo, pero no es tanto como antes. Antes era cosa brava. Claro, eso sí. O sea es cierto. que el páramo antes se puede decir que era como más constante. Sí, y duraba harto, ahora ya es menos. Ahora casi no se ha visto eso, así páramo, pues, poquito es. Hay páramo, pero no es tan bravo como quien dice. Como antes no, pues ahora ya es diferente. Ha cambiado hartísimo. El tema de la avalancha del 2014 que se bajó acá en el Cerro Montoso, ese día que se bajó esa avalancha, o esos días, ¿estaba siempre lloviendo por acá? Pues ese día cayó un poquitico por aquí, así, despacio, poco, ¿no? Bueno, y ya por ahí a las 6 para arriba comenzó a caer, fue para arriba la tempestad bien dura. De por ahí de las 8, 7 y media fue la avalancha ya, ¿no? Más o menos. Sí, nosotros estábamos ahí en la casa cuando se vino algo de arriba y todo eso se movía en la casa, así como en un bordo. Eso, qué bueno, nosotros pensábamos que era un temblor y no. ¿Qué hicieron ustedes ahí? Todos estábamos con este muchacho ahí en la casa, estaba pequeño de tiempo. Salirnos al patio a ver qué, y con los demás partes ya todo estaba cerrado, ya como por ahí a las 9 de la noche como comenzaron los hermanos allá a la casa. Oye, es que no sentís que no prendí la luz, me dicen. Le dije, sí, pero ¿para qué la va a prender? Y cuando, eso ya al ratico se oía el olor de barro y todo eso. Y ya después la galladita que nosotros como vivimos en el bordo, ¿no? Llegaron ya con colchonetes que le dimos permiso para dormir. Y hasta el otro día a las 5 de la mañana que ya fueron a ver. Se levantaron unos para un lado, otros para el otro, nosotros sin café nos fuimos para allá al hueco y no, eso estaba, pero una cosa tenaz. Tremendo. Claro. Pues bueno. Quedamos sin agua, no, pues mejor dicho. Claro. ¿Usted cree que hoy en día hay suficiente bejuco negro acá en la vereda, en la región? ¿Y sabe si ese bejuco se puede sembrar? Pues a ver, hay harto, ¿no? Pero de sembrarlo no sé cómo será que lo siembran, ¿no? Eso como es criado en el monte, eso no, ni lo han sembrado, sino que se va criando ahí. Ese bejuco como que es bastante fuerte. Esa es cosa dura, eso sí es cierto. ¿Qué posibilidad hay de, digamos, se pueda sembrar ese bejuco y de que también con ese bejuco se puedan hacer como unas redes? ¿Ustedes qué piensan si se llegara un caso de hacer como esas redes, esas mallas, para que la parte de abajo, cuando caigan las avalanchas, eso sostenga? Eso pues sí es buena idea, pues, ¿no? ¿Sí lo ven como buena idea? ¿Lo ven viable? Puede ser, pero para una cosa bien grande no creo que no aguante, ¿no? Pues digo yo que sí es posible, por lo que usted sabe que una solo no puede hacer gran cosa. Pero ya que haya cantidad, sí, se sostiene mucho, porque eso es duro y va sosteniendo la corriente, va sosteniendo. Porque yo me doy cuenta cuando en el Silencio hubo una cruzamenta y un primo mío se fue y un bejuco fue la salvación de él.
se tuvo, y es que aguanta, por eso salvó la vida. Entonces, poco a poco, entre hartos, el caso es para sembrarlo y para que se lo pueda cultivar, porque yo cuántas matas que he querido pasar y no es tan posible. Es una papa, ¿no? Sí, y esto solamente ya llevando la papa, tal vez. Que saliera harto así, sí, pero como es una sola y eso va criando. Porque un solo bejuco yo lo he sacado con hartas raíces, así y acá que hay harto bejuco por acá, ¿usted conoce? Sí, harto hay harto. Sí, eso sí se consigue. El ave de esta semana es... Este es el inconfundible y el hermoso búho común. En muchas partes de Colombia le dicen curucutú o urululú, haciendo alusión a la forma en que ellos cantan. Es una especie nocturna de tamaño mediano que es de color parduzco o grisáceo. Y lo más inconfundible en ella, por supuesto, son esos hermosos ojos grandes, negros con una aureola amarilla. Esto ha valido para que los búhos sean el símbolo de la inteligencia. El nombre técnico es Megascop coliba y eso quiere decir búho grande. El hecho de que esta especie sea nocturna ha llevado a que se le tenga un mito, y es que si se le escucha, cuando se le escucha o se le ve, es porque alguien se va a morir. Pero eso no es verdad. Ellos cantan precisamente buscando pareja, tratando de ubicarse en las noches, porque es muy difícil ver, entonces ellos se ubican a través del canto o defendiendo su territorio. Al contrario de eso, son una especie muy valiosa para nosotros porque nos ayuda a controlar insectos grandes o algunos roedores de tamaño mediano o pequeño, que son de los que ellos se alimentan. Incluso en muchos sitios donde cultivan maíz o arroz, en los sitios donde almacenan ya el producto, entonces les hacen nidos para que ellos puedan controlar los ratones que pueden dañar el maíz o el arroz. Entonces, la invitación que le hacemos hoy al búho a este programa es para que no le tengamos miedo y al contrario, ayudemos a cuidarlo, a protegerlo y que lo queramos mucho, así como lo queremos nosotros a este hermoso búho que afortunadamente lo tenemos en nuestro Parque Nacional Natural, Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel. Muy bien, amables oyentes, fue muy grato haber compartido con ustedes otro espacio más de las Voces de la Conservación. Así llegamos al final de este espacio radial, el cual se transmite por las emisoras comunitarias del Parque Doña Juana, para todas las comunidades comprometidas con la protección y conservación de nuestro parque natural. Próximamente los esperamos con otro tema de gran interés. Guión escrito por Catalina González, Miguel Ángel Cabrera, Nancy Palacios, Diana Prieto y Natalia Pardo. Control Master, producción, conducción y edición de este programa, Alfonso Vivas. De manera muy especial, agradecemos a Isabel Ramírez, la muchacha, por habernos permitido transmitir el tema musical del día de hoy. También queremos agradecer a don Segundo Arcos, a don Henry Ordóñez y Tomás Bravo, por compartir su conocimiento con todos nosotros, a mi compañera y quien me acompañó en la locución de este programa, la señorita Ángela Delgado, y a todos ustedes, amables oyentes, por haber estado en sintonía con las Voces de la Conservación. Los esperamos dentro de 8 días por esta misma emisora para que estén pendientes de estos espacios radiales ambientales. Un abrazo para todos ustedes y hasta la próxima. El Parque Nacional Natural, Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel, presentó Las Voces de la Conservación, programa radial para fortalecer los procesos sociales e información, educación, recreación e intercambio de conocimientos, así como estrategias de gestión para la conservación y producción sostenible en áreas adyacentes al Parque Nacional Natural, Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel.